Y pues una pastora una palabra. Cuando somos habla sobre a través de los jóvenes está pasando ese río, ¿verdad? Eh, y yo también estoy viendo que Dios va a decir tu familia. Ahora sí, porque tu persona primeramente, pues Dios va a bendecir tu familia. ¿Por qué? Porque tú estás al lado de ese río, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar en la presencia de Dios. Y que sea Dios que esté fluyendo, que esté fluyendo, ¿verdad? Es el mismo salmo que este salmo número 1 dice que si el hombre, y aparte del que no es divino, si el hombre hace mal, ¿verdad? No va a ser culpable. De lo contrario, como que se hace algo cerrado y se pone en el desierto y entonces esa vida se seca. Pero mientras nosotros estemos en ese río, estemos al lado de esas corrientes de agua del Espíritu, que de dónde están fluyendo de la misma presencia del trono de Dios. Y ahí viene la gloria, ¿verdad? Y bueno, hoy esta mañana vamos a hablar acerca de la supremacía de la vida. Señor, te damos gracias por tu palabra, la pongo en tus manos, Señor, pongo en tus manos mi vida, para que tú hables, Señor, y este momento nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bien, ¿qué significa la palabra supremacía? Dominio, superioridad, ¿verdad? Mucha gente en estos días ha rendido culto a la muerte. Muchos de ellos no lo saben, ¿verdad? Y dicen, simplemente es una tradición, soy mexicano y pues como parte de nuestras tradiciones, pues tenemos que celebrar, ¿verdad? Las calaveras, ¿no? ¿Cómo le dicen a la capilla, ¿verdad? Y bueno, eh, es verdad, sí es una tradición, pero sin embargo el Señor Jesucristo dijo que nuestras tradiciones invalidan también los mandatos de Dios, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver de qué se trata este mensaje. Vamos a ver la primera diapositiva. Y quiero decirles que la muerte, aunque nosotros la podemos hacer como algo divertido, ¿verdad? Hacen calaveritas, ¿verdad? Y hacen lo que se llama esos niños, ¿verdad? Las ofrendas y los versos, ¿verdad? Que supuestamente como que se burla de la muerte mexicano, pero realmente la muerte es algo serio, ¿verdad? Cuando la muerte llega, y muchas veces llega de sorpresa, produce un impacto muy fuerte en las vidas de las personas que rodean a esa persona, ¿verdad? Fíjense que en Hebreos 9:27 dice lo siguiente la palabra de Dios. De la manera que es establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. ¿Verdad? Entonces es algo que está muy claro en la palabra de Dios. No hay lo que dice el mundo, una segunda oportunidad. Mucha gente no vigila o no cuida sus actos porque piensan que están en un proceso de perfeccionamiento. Que bueno, si fallaron en esta vida, en la siguiente ya lo van a hacer mejor. ¿Verdad? La Biblia nos enseña claramente que no hay un segundo chance. No es como en la escuela, ¿verdad? Que si recuerdas un examen, pues a lo mejor es extraordinario y a lo mejor no pasa. O algunos pasaron a morir y ya pasaron a la fe. No, en la vida no es así. La vida es algo muy serio. La vida es un regalo de Dios y es algo que está mientras pequeño. Entonces, es una cita que no podemos eh, evitar. Eso significa si lo vives, no lo vas a poder evitar. Tienes una cita y esa cita cuando venga, no lo sabemos. Pero tú, ¿verdad? Todos, si lo original, todos vamos a partir un día de este mundo. Y lo importante es estar preparado para salir de este mundo. Pero ¿por qué te tiene que estar preparado? Porque este versículo dice que después de la muerte
un juicio. Y en ese juicio nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a ser juzgados. O los cristianos van a estar delante del tribunal de Cristo, y eso lo vamos a explicar después, en otra predica. Pero lo importante es lo siguiente: después de la muerte, se nos va a llamar a juicio. ¿Estamos listos realmente para enfrentar esa? Porque si no estamos listos, precisamente el tiempo de vida no es para nosotros. Dice la palabra que enséñame a contar mis días de tal manera que traiga a mi corazón sabiduría. ¿Y sabiduría qué es? Tener a Dios, apartarte de Dios, seguir el camino de Dios y de esa forma poder encontrar una vida justa en la tierra y al término de los días que tú puedas ir a la presencia de Dios. Bien, mucha gente piensa en la reencarnación no existe, lo dice muy claramente la palabra de Dios. El hombre quisiera, ¿verdad? Tener siempre una segunda, una tercera oportunidad, pero aquí no es posible. Bien, vamos a la siguiente. ¿Qué produce la pérdida de un ser querido? Produce dolor. Dolor, ¿no? ¿Verdad? El duelo, ¿verdad? Dura años. O a veces la persona no puede. No sé si ustedes conozcan a alguien que, pues cuando se murió su familiar, esposo, esposa, lo que haya sido, ¿verdad? Se vistió de negro y después toda la vida se quedó vestida de negro o vestido de negro. ¿Por qué? Porque ese duelo está muy profundamente en su corazón. Entonces, el mundo produce un chapo. Especialmente cuando no queremos aceptar la voluntad de Dios. ¿De quién es la vida? De Dios. Cuando Él quiere, la puede tomar nuevamente. ¿Verdad? Es un regalo de parte de Dios, pero también desde Él. No podemos decir de verdad, pues no puedes tomarlo porque al final de cuentas somos de Él. Toda la creación es de Dios. Dios puede hacer lo que quiera porque desde Él. En Lucas 7, de 2 a 3, tenemos una historia. Es la historia de la vida de Naí. Y dice la palabra de Dios que cuando Jesús llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y me dijo: no llores. Realmente esta mujer estaba muy triste, muy desesperada. En primer lugar, era viuda, no tenía un esposo que la pudiera amparar. En la actualidad no es tanto problema si una mujer es viuda, porque hay más igualdad y más oportunidades de trabajo. Pero los tiempos de Jesús no. La mujer que era viuda, pues propiamente estaba desahuciada. ¿Verdad? Si sus hijos no la sostenían, si sus familiares no la sostenían, no era tan fácil como decir: me voy a ir a trabajar. Vemos, por ejemplo, el caso de Noemí, ¿verdad? Cómo justamente con su nuera compadecieron. ¿Sí? No es fácil que pudieran trabajar en los campos o en lo que había en aquel entonces. Entonces, esta mujer que tenía un hijo que de alguna forma era su esperanza, se le murió. Podemos decir: Dios, ¿por qué le quitaste a su hijo? Si era lo único que tenía. ¿Por qué no consideraste esa necesidad que ella tiene, estar solita? ¿Quién va a ayudar a quién? ¿Va a responder por él? Muchas veces determinaciones, los designios de Dios nos parecen injustos. Pero quiero decirles que la Biblia nos enseña que siempre Dios tiene un propósito, aún en las cosas que nos parezcan malas. No era bueno que hubiera muerto este joven, era algo malo. Y ella, como lo expresaba, con un dolor muy profundo.
Podemos decir que casualmente el Señor llegó a ese lugar, pero no, todo estaba ya previsto por Dios. Y Jesús tenía que pasar por ahí y se encontró exactamente con esa procesión pública. Y entonces el Señor Jesús hace un alto, ¿verdad? Y ve quién es la persona que traía el duelo y le dice, no quieres, no quieres. Cuando vamos a un velorio, a un funeral, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que se da? Condolencia. Vamos a pensar. Y en el pésame, ¿qué se dice? Pues lo siento, ¿verdad? Espero que Dios traiga un consuelo. A mí también me duele, ¿verdad? Dios también me va a hacer. No se dicen muchas cosas. Con el propósito de tratar de dar ánimo a aquella persona que tiene ese dolor, ¿verdad? Que tiene ese dolor. Dice que el duelo, ¿verdad? También es una sensación de despojo, ¿verdad? Como que te arrancaron. Y también es una sensación de desvalido. ¿Qué es estar desvalido? Que pierdes valor. Que te arrancaron, que te das cuenta como que vino un ladrón y se llevó todo lo que tenías. Entonces, eso nada. Un sentimiento muy duro, muy difícil. Bien, vamos a ver si ¿qué sucede? Señor Jesús es aquel que puede cambiar el destino. Dice, Él es Dios. Y cuando Él tiene un propósito con una persona, Él le da la oportunidad de que ese destino sea cambiado. ¿Se acuerda el Señor Jesús? En Lucas 7, 14, 16, dice que Él tocó el dedo y los que llevaban, los que lo llevaban se detuvieron. Y entonces Jesús le dijo al joven, entonces, y todos tuvieron miedo y buscaron a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado de entre nosotros. Y Dios ha visitado a nosotros. Ahora vemos que el propósito de la muerte de ese pueblo era que Dios procedió y que la gente de la procesión y que la gente que iba con Jesús supiera que Jesús puede resucitar a ellos. Que Jesús tiene el poder para hacerlo. Que el Espíritu de Dios está sobre él, ¿verdad? Para traer nuevamente vida a algo que ya está muerto. Es tremendo. Nosotros podemos tal vez enfrentar a muchos enemigos físicos, y es lo que veíamos hace rato en la clase de David. David en su alabanza dice, Señor, hubo un tiempo en el cual me tendieron una trampa. La muerte del camino me tendió una trampa. Es más, la tumba echó sus cuerdas sobre mí. Estaba yo muerto, probablemente yo ya estaba muerto. Pero clamé a ti y tú me respondiste. Y me extendiste la mano y me sacaste de mi cuerpo sin luz. ¿Podemos luchar contra la muerte? Por nuestras fotos no podemos. No podemos. Esa es la razón por la cual mucha gente hace pactos supuestamente manuales. Pero sería como hacer un pacto, un trato, con el ladrón malvado de este mundo, asesino, el más mentiroso, el más defraudador. ¿Tú crees que ese pacto se va a respetar? No se va a respetar. Mientras tengas algo que darle, aparentemente va a haber un pacto. ¿Qué le ofrecen las personas que hacen pactos con la muerte a la muerte? Vidas. Si su vida por la vida de una familia, supuestamente para que la muerte no los toque durante un tiempo. Pero resulta siempre contraproducente. ¿Por qué? Porque los enemigos se mueren las personas que entregaron porque abrieron una puertota y anticiparon su partida de este mundo. ¿Por qué? Pues porque es como ir con el ladrón y decir,
Oye, ten las llaves de mi casa, cuídame. No, pues es completamente ridículo. Pero eso pasa. La gente teme a la muerte y quiere hacer un pacto con la muerte, porque piensan que la muerte es la solución. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es Cristo es exclusivo. ¿Por qué Jesús pudo cambiar el destino de esa familia? Porque el destino que está, ella iba a ser no solamente una viuda, ¿verdad? Sino también había perdido a su hijo, iba a ser una mujer, pues nada, completamente rechazada. No es como ahora que había el DIF otras instituciones que ayudan a los niños o a las mujeres que están solas. No, en aquel entonces podían abusar de esas personas, de lo mal de ellas. Muy sencillo. El Señor Jesucristo puede permitir. Porque Él murió con un propósito. El bien se lo dijimos, precisamente de la verdad. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí nos está hablando de dos tipos de muerte. Si una persona anda robando, puede ser que alguien tenga una pistola y lo mata. Eso pasa. Por andar robando lo matas. Pero la Biblia nos habla de otro pecado, que es la paga, que significa que esa persona va a permanecer por siempre lejos de Dios y de Dios. Esa es la segunda muerte. Es la muerte misteriosa, porque mientras estemos aquí con vida hay esperanza, pero una vez que se llegue ese momento de partida, si no estamos listos, nuestro destino será eterno en donde nosotros vivamos en vida. Y digo, hayamos elegido porque Dios ha abierto una puerta de salvación. ¿Y esa puerta de salvación quién es? Pues Cristo Jesús. Y lo dice aquí la palabra de Dios. La paga del pecado es muerte, pero Dios tiene un regalo que es vida eterna y es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Isaías 53:10 nos dice eso. Con todo eso, está hablando de los sufrimientos del Hijo de Dios de forma profética. Dice: con todo eso, Jehová hizo quebrantar, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verán y vivirá por tanto tiempo. Y la voluntad de Jehová será en su mano. Amén. Y lo que nos está hablando es que Jesucristo, el Cordero de Dios, por voluntad de Dios, fue entregado, ¿verdad? Él fue sujeto a padecimiento para poner su vida en expiación. Dice que expiación significa la paga de deudas por pecado. ¿Qué es lo que hacía el pueblo de Israel en los tiempos del Antiguo Testamento, verdad? Donde estaba pasado el tabernáculo. Según la ley, ellos tenían que llevar un sacrificio. Y ellos ponían su mano sobre el corderito o lo que fuera, el animalito, y entonces en ese momento el sacerdote sacrificaba ese animal. Y después lo preparaban y lo ponían en holocausto, sobre el fuego, para que tuviera un color agradable. Y había dos cosas que sucedían: la sangre derramada y el olor grato de lo que se había quemado. Con eso la persona, su pecado era cubierto, dice la palabra. No era completamente perdonado, pero sí era cubierto. Había cometido una falta y presentaba algo para pedir perdón y para cubrir esa falta. Obviamente, entre más pecadores fueran, pues iban a perder más ganado, ¿verdad? Entonces, tenían que pensar también. Y si no presentaban los sacrificios, entonces Dios estaba contra ellos y venían maldecidos. Bien, vamos más adelante. Jesucristo tuvo que probar primeramente la muerte para después darnos vida. Juan dice
25 al 26. Dice, no Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Bien. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Eso significa que si vamos a morir, pero no vamos a morir eternamente. Y la primera parte, yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú crees en mí, dice el Señor? Aunque estés muerto, Señor. Y esto sucedió desde el momento en que nosotros venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, porque dice la Biblia que el pecado es muerte. Dice la palabra que estamos muertos en delitos y pecados. Y entonces viene nuestro Señor Jesucristo y nos da vida nuevamente. Nos resucita nuevamente. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero sabes que también esa palabra del Señor Jesucristo se la dijo aquí. Estamos en el funeral de Lázaro. Y el Señor Jesucristo le dice, yo soy la resurrección. ¿Crees eso? Entonces es Jesucristo el que puede cambiar el destino en un momento. Bien, vamos a Hebreos 2:9. Dice, entendemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús como honor de gloria y de honor, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios buscase la muerte por todos. Cristo Jesús quiso probar la muerte por todos nosotros, para que nosotros no tengamos que morir. Y está hablando de la muerte eterna. ¿Saben? Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se sintió en ese momento completamente desolado, porque ya no estaba el Padre con él. El Padre se apartó. Él estaba en la cruz, fue el momento en el cual él recibió los pecados de toda la humanidad, los tuyos, los míos, los del pasado y los del futuro. Él recibió los pecados de toda la humanidad. Por eso tu sufrimiento no te puede comparar con el de nadie. Porque dice la palabra, cargó con el pecado de toda la humanidad. Él quiso padecer la muerte, esa separación de Dios, para que nosotros ahora podamos tener comunión con el Padre. Jesús murió, sí, murió, pero resucitó. El enemigo quisiera, ¿verdad?, que el pueblo de Cristo siguiera viendo a Jesús en una cruz. Pero él es en la cruz. Dice la palabra, él está sentado a la diestra del Padre. Ayer veíamos, ¿verdad?, en la clase de matrimonios, en el matrimonio judío hay un periodo, ¿verdad? Hay una mano de la prometida, pasa un año hasta que después el novio, ya que se preparó y todo, ¿verdad?, regresa con la novia para llevársela a la casa de su padre y entonces que sea tu esposa. Pues aún nuestro Señor Jesucristo está en el cielo y está pasando ese periodo, que no es de un año, pasamos varios años antes, pero es ese periodo, en el cual todavía nosotros que somos la novia no estamos con él, pero estamos esperando, estamos aguardando. Y veíamos en esa clase que aquella damisela prepara su vestido, se mantiene fiel, se prepara para sus futuros deberes, se mantiene santa, limpia,
sin mancha. ¿Qué pasaría cuando, digamos, si ella no cumple esa parte y ella empieza a andar con otros hombres? Sería malo, porque hay un pacto, fíjense que entre los judíos es un pacto firmado, es algo muy serio. Pues nosotros que estamos comprometidos con Cristo Jesús, por eso tenemos que vivir en santidad y limpieza. ¿Para qué? Para que cuando Él venga por nosotros, realmente nos vayamos con Él mismo. Cristo Jesús quiso probar el amor, para que nosotros no tuviésemos que vivir separadamente. Si pudiéramos entender ese momento en el cual Cristo Jesús murió, sería una cosa tremenda. Porque no solamente murió físicamente, sino espiritualmente, quedó separado de Dios. No sé cuánto tiempo seguir, pero dice la palabra que él fue justificado por el Espíritu. Y como él no tenía pecado y no tenía ninguna deuda, por eso fue nuevamente vivificado. El Padre lo inventó, porque en él no hubo un pecado. Cagó el pecado, los demás sí, pero no resucitó. Por eso era el requisito que fuese un cordero santo y sin mancha, para que entonces pudiera el Padre resucitar. Vamos a la siguiente. ¿Qué transformaciones hubo, ¿verdad?, en los universos físicos y espirituales causados por la resurrección de Jesucristo? Primeramente, nuestro Señor Jesucristo ahora es el supremo sobre toda la creación. Por ahí, cerca de repartir unos papelitos, le voy a pedir a, no sé si está el micrófono por ahí. Pues, gracias. Vamos a leer, por favor, la persona que tenga la número 1, Apocalipsis 5:13. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Gracias. Mucha gente piensa que Jesucristo solamente fue un profeta, que fue un rabí, que fue un gran maestro. Aquí la palabra de Dios nos dice que es el mismo Dios y que está sentado a la diestra del Padre y que él también recibe gloria, honra, alabanza en todo momento. Bien, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo demostró que es hijo de Dios. También su resurrección asegura el tan esperado justo juicio futuro. De la número 2, Juan 12:48. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras y me juzgue, la palabra que me ha hablado, ella le juzgará en el día posterior. Ok. Ahorita en este tiempo, pues tal vez habrá gente que te deba, gente que te lastimó, gente que te hizo, pero dice que en ese tiempo, cuando venga el juicio de Dios, todo lo que se escribe en la palabra de Dios, todo lo que Jesús dijo, va a ser utilizado para juzgar y dar justicia a todo aquel que necesita. ¿Qué es la justicia? Darle a cada uno lo que le corresponde. Al que hizo el bien, recompensa. Al que hizo el mal, castigo. Bien, vamos a la siguiente. Con su resurrección, el Señor Jesucristo demostró ser verdaderamente el Hijo de Dios. A ver qué nos dice Juan 2, de 16 al 25. Y dijo a los que venían palomas: y de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos esta escritura: el celo de tu casa me conocerá. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras? ¿Y qué haces esto? ¿Ya que haces esto, no? Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Gracias. Y los judíos se burlaron de Jesús. Ese templo se construyó en 40 años. Y tú dices que lo vas a reconstruir en 3 días. Pero él estaba hablando de su cuerpo. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús habitaba el Espíritu de Dios, habitaba el Padre. Y eso lo constituía en templo. Como ahora en nosotros habita también el Espíritu Santo. Y nosotros también somos templos de Dios.
Por eso cuando él dijo, destruyen ese templo, está diciendo, acaben conmigo, pero en 3 días, que lo van a repetir. Gloria a Dios. ¿Qué nos sucedió con la resurrección victoriosa, con esta vida a la cual vino nuestro Señor Jesucristo? Los creyentes ahora son justificados. 1 Corintios 15, del 13 al 17. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos, y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. ¿Por qué estaba haciendo esto el apóstol Pablo? Porque en aquel entonces, como en la actualidad, mucha gente dice que Jesucristo no resucitó. Hay gente que dice, no, que sí, estuvo por aquí, pero realmente no dijo nada. La Biblia nos muestra claramente que Jesús viene en carne, que nació de María, ¿verdad? Que padeció, que él predicó el evangelio, que padeció bajo, digamos, el gobierno romano, el gobierno judío, y que fue crucificado y se levantó del mundo. Si nosotros creemos esas cosas, y tenemos fe en esa resurrección, lo que acabamos de leer dice que somos justificados por la fe. Nuestra fe no es vana, nuestra fe nos salva. Pero si nosotros no creemos en que Jesucristo venció la muerte y se levantó de los muertos, nuestra fe es vana. Y dice todavía están en sus pecados. No han sido salvos. Cristo la tiene. La muerte fue derrotada. 1 Corintios 15, 54 al 57. Gracias. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Fíjense, ahí se habla de 3 cosas. Se habla de la ley, se habla del pecado y se habla del amor. ¿Cuál es la relación que hay entre esas cosas? La ley prohíbe el pecado. La ley estipula que la persona que peca morir. La persona peca y entonces la ley actúa sobre la persona que le causa daño. ¿Verdad? Pero dice que Cristo Jesús derrotó. ¿Por qué? Porque Él vino y cumplió la ley. Y todos aquellos que creemos en Cristo Jesús y que hemos abandonado el pecado, entonces somos justificados por la fe y ya sobre nosotros ya no va a poder la magia. ¿Por qué? Porque ahora obedecemos a otra ley superior que es la ley de Cristo Jesús. La ley de Moisés regula las acciones físicas. La ley de Jesús regula los pensamientos y las intenciones del corazón. Número 6. Hay un nuevo sacerdote ahora en el trono de Dios. Hebreos 7, 21 al 25. Porque nosotros, ciertamente, sin juramento, fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Fue sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es el mediador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual debe también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Un sacerdote eterno. Dice que
vive siempre para interceder por nosotros. Aquí venimos y hacemos oración, sí, pero hay otro intercesor que es más poderoso, que es Cristo Jesús. Nosotros no tenemos que pedirle a los santos, ¿verdad? O a la Virgencita, que intercedan por nosotros, porque Jesucristo es el intercesor. Ahí lo dice la palabra de Dios. Él es el que intercede por nosotros. Ahora tenemos un nuevo sacerdote, ¿verdad? No como los sacerdotes de la antigüedad, que tenían que ser muchos, porque pasaban 60 años, 70 años y se morían, y tenían que poner otro sacerdote, y así fue. Pero ahora tenemos alguien que tiene un sacerdocio inmutable. Bien, número 7, ahora es posible un nuevo nacimiento a una nueva esperanza viva. Juan 3, del 3 al 6 y el versículo 3 al 15. Dice la palabra del Señor, lo que no, los gobiernos sí dijo, de cierto te digo que no, y si lo que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Y dice Juan, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que es en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El pecador que quien cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Su resurrección nos da entonces la oportunidad de una nueva vida. Hemos salido de las hemos hecho cosas de las cuales no somos orgullosos. Pero en vida tenemos la oportunidad de cambiar y de terminar nuestra vida bien. No necesitamos una reencarnación. Lo que necesitamos es hoy, en vida, en este tiempo, reflexionar qué es lo que hemos hecho. Venir delante de Dios, pedir perdón a través de Cristo Jesús y ahora conseguir un nuevo camino y una nueva vida. Nuestro destino entonces será cambiado, porque para eso vino Cristo Jesús, para cambiar destino. La persona que piensa que su religión es algo, se perdió y va a ir por donde no quiere. Pero la persona que lee la palabra de Dios y se da cuenta de la va a proceder a arrepentirse, pedir perdón a Dios por sus pecados. Y entonces Cristo Jesús, dice la palabra, trae una vida. Bien, mientras que ahora puedes estar con el Señor Jesús, ¿verdad? Con el Padre y con el Espíritu, cosa que antes no se podía. Pero cuando el Señor Jesucristo ascendió al cielo, Él dijo, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Romanos 10, 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Así es que esa es otra bendición que tenemos por la vida que ahora tenemos en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, pueden agrupar de todos nosotros. No solamente significa que yo conozco a Dios, que yo he leído la Biblia, sino que yo he tenido una experiencia personal con Él, de lo cual yo estoy seguro que Dios existe. ¿Cómo es esa experiencia? Puede ser que al momento de que te arrepentiste, sentiste que tus pecados fueron perdonados. Tal vez sentiste el amor de Dios, tal vez sentiste la presencia de Dios. Tal vez en ese momento fuiste liberado o fueron rotas tus cadenas. Pero quiero decirte una cosa: Dios nunca se va a quedar sin nada. Si verdaderamente te has arrepentido y le has entregado tu vida a Cristo, tú vas a estar completamente seguro que Dios estuvo ahí contigo, porque Dios está hoy
contigo, con tu espíritu. Y Él está aquí. Si tú quieres certeza, quiero decirte una cosa. Y busca verdaderamente a Dios. Porque Dios no va a permitir que una persona se pierda. Dice la Biblia que Él puso el Espíritu Santo como un testimonio. Dice el Espíritu Santo nos dice que somos hijos de Dios. Y tú lo tienes que sentir por dentro. Tienes que saber en tu interior que tú eres hijo de Dios. Y si no es así, busca a Dios y aprende. Porque no falla la palabra de Dios. Bien, vamos a la siguiente. ¿Qué más sucede? Hay una resolución espiritual en el creyente. Dice en Juan 5:24, les digo la verdad, todos los que escuchan mi mensaje y creen en Dios, quien creen en Dios, quien me envió, tienen vida eterna. Nunca serán condenados por sus pecados, pues ya han pasado de lo muerto a la vida, y les aseguro que se acerca el tiempo, y de hecho ya llegará, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que la escuchen vivirán. Así es que cuando nosotros acercamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, en ese momento hay una resurrección espiritual en tiempo presente y recibimos la vida de Dios. Y vamos a la siguiente. La resurrección futura también es otro acontecimiento que nos va a suceder. Cuando tú dices Cristo, en ese momento resucita y es una nueva persona. Pero hay otra resurrección que viene en el futuro. Dice Juan 6:54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior. no en el mismo, en el mismo. No es el mismo día. Y me dice la en su segunda venida, ¿verdad? Va a resucitar a los muertos y los que estemos vivos y en ese momento estemos viviendo, ¿verdad? Vamos a ser transformados. Bien, vamos a terminar con esta porción. Apocalipsis 22:12. Dice, Señor, aquí yo vengo y mi galardón contigo para compensar a cada uno según sea su obra. Pasando en el canto que cantábamos, decíamos, ven, la esposa de la novia dice, ven. Y él nos ofreció cuando sinceramente somos cristianos que el Señor venga. Y él dice, luego y traigo la recompensa. Ya tenemos recompensa listas. Cuando él venga a con su cuando venga novia, esperando su amado Cristo por sabe con expectativa. Y vemos en la clase de ayer, ¿verdad? Que cuando llega, se grita, ¡ahí viene el esposo! Y entonces todos se avisan. ¿Qué pasa con aquellos vírgenes que estaban con sus lámparas que se les apagaban? Se ponen a conseguir aceite y cuando regresaron quieren encontrar nada. Ya se había cerrado. Pero el Señor dice, vengo yo. Pastor, ya pasaron casi 2000 años. Estamos en el tiempo de Dios. No en el tiempo de ser humano. Y cuando dice, vengo pronto, puede ser mañana. O puede ser en 10 minutos. O puede ser en 5 años. Pero lo que dice pronto significa que no va a durar tiempo. Tenemos que estar más cerca. Si aquello no dice, no, pues ya se acabó de quizás de una comida. Y hay otro, el panchito ya me está haciendo ojos. Y también es colita. ¿Verdad? Y empieza, ¿verdad? Porque pues, el otro ya desapareció. No ha venido. Eso puede suceder.
Pero el Señor para adentro dice, yo no creo. Y sabes un momento, yo tengo tus recompensas. Así es que no te desanimes, no te corrompas, no pierdas tu limpieza, no pierdas tu estima, porque Él es un novio de un prometido de mi lo es, lo es. Y Él mismo nos está preparando. ¿Verdad? Dice la Biblia que el mismo Señor Jesucristo está preparando para inmunizarlo, para que esté todo el siempre de limpias. Dios vive en ti. Y la vida tiene supremacía sobre la muerte. La vida es más poderosa que la muerte. Dice la Biblia que hay muchas personas, por temor a la muerte, están sujetas a esa vida. ¿De qué me enfermaré? ¿Cuándo me van a sacar? ¿No será que me duele la garganta no te doy tumor? ¿O me duele la cara? ¿Será que morí? El miembro quiere mantener el pueblo de Dios como dice. No, yo no voy a predicar pastor porque me dicen algo, o mejor andando en la calle, como algo de los canaveres, me atropellé un coche y a través de la muerte del diablo quiere mantener cautivo a este mundo. Pero yo puedo decir que confía en la resurrección, en la vida que hay en Cristo Jesús. Aquellos hombres que estaban a punto de echarse en el pozo, ¿verdad? Perdón, en el horno de fuego ardiente, dijeron: solo es capaz de librarnos de la muerte de ese hombre. Pero si no nos liberamos, no servimos de lo que no tenemos por qué servir a mí. No tengo por qué tenerle temor a la muerte. Tampoco estoy diciendo: ponte en la calle y te piden camino. Lo que estoy diciendo es que tienes que vivir la vida con la seguridad de que tienes un Salvador, de que tienes alguien, ¿verdad? Que si incluso tú murieras, que no es del tipo de Dios, no te resucita. Como lo vemos, si soy bien escrito. Un Lázaro que no era su tipo y murió, pero que hizo el Señor Jesucristo, lo levantó finalmente. Una viuda que también llevaba un terreno, que estaba llorando, había muerto su hijo, pero no era su hijo real. El Señor Jesucristo murió. Cierto es lo que y yo te voy a pedir que pases aquí adelante si tú tienes temor de mí. Tú sabes que el Señor no tiene su esfuerzo. Él va a libertar en este momento. Que no tengas como que tú no vivas bajo ese temor. Pasa que la que no tengas pena, ¿verdad? Todos hemos tenido esto. Vamos a dar